Buenas tardes, les damos la bienvenida a este programa Barra de Opinión de la Red Nacional de Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. En este programa semanal, como ustedes saben, abordamos pues temas que tienen que ver con inclusión y democracia, y pues les doy la bienvenida a todos quienes nos están ahorita siguiendo, y a mi compañero Juan César de Quintana Roo y a la doctora Erika López Sánchez, que es nuestra invitada del día de hoy. Bienvenidos, ¿cómo están, Juan César, Erika? Doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, ¿ustedes? Muy bien también. Estoy muy contento de compartir esta mesa con ustedes. Bien, pues el día de hoy tenemos un tema por demás pues interesante, que tiene que ver con la construcción de ciudadanía, y el tema que nos ocupa es la construcción de ciudadanías diversas e incluyentes. Para ello hemos invitado el día de hoy a la doctora Erika López Sánchez, y como ya es costumbre en esta barra de opinión, pues yo le pediría a la doctora Erika que nos platique ella misma quién es Erika López Sánchez. Sí, muchas gracias. Gracias por esta invitación al programa de Barra de Opinión de Renacedi. Le agradezco al consejero Juan César y a la consejera Carla por esta invitación. Yo soy Erika López, soy profesora investigadora en la Universidad de Guanajuato. Estoy adscrita al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, y mis temas de investigación son concretamente dos, aunque en realidad van en la misma temática, y tiene que ver sobre democracia y género desde la interseccionalidad. Y la otra línea de investigación es ciudadanía íntima, ciudadanía sexual, que tienen como propósito recuperar la idea de la ciudadanía, pero desde las corporalidades, ¿no? Entonces, ahí concretamente trabajo los temas de los derechos ciudadanos de las personas de la diversidad sexual y de género. He trabajado para distintas instituciones, con talleres, con charlas, con desarrollo de manuales, de algunos cuadernos de trabajo, como con el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con asesoramiento con algunos partidos políticos, con el Instituto Electoral de Guanajuato, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Sobre ahí versa mi trabajo, y es una parte de lo que me define a Erika. Excelente, muy bien. Pues es un gusto, un honor estar contigo. Y a mí me surge la primera duda, ¿no? ¿De dónde venimos y en qué situación estamos en esta construcción de ciudadanías incluyentes? Sí, esto es muy interesante porque venimos de una ciudadanía que es una ciudadanía que es un paradigma que construye la democracia liberal, y entonces visualiza a un sujeto, pero un sujeto que está descorporizado. En aras de construir una idea de igualdad, entonces nos quitan el cuerpo, porque el cuerpo es altamente político. El cuerpo es un texto donde están inscritas muchas especificidades que dan cuenta de nuestras historias de vida, pero también dan cuenta, en nuestro cuerpo atraviesan las matrices de dominación y de poder. Y entonces, cuando viene el concepto de ciudadanía, yo siempre hablo que es como una bolsa de papel de estraza, sin marca, sin nada, ¿no? Que nos colocan para decir, esta es la igualdad. En aras de esa igualdad, es decir, la condición ciudadana desde la democracia liberal nos pone todo desde una igualdad abstracta, porque en la realidad, ¿no? En la vida cotidiana, todas las personas poseemos una corporalidad, experimentamos el mundo de la vida desde esa corporalidad y somos diferentes. Y se ha visto y se ha revisado las luchas que han tenido los diferentes grupos marginados históricamente, es porque le pelean y le discuten a ese concepto de ciudadanía, incorporarse por la exclusión que han tenido, porque no es lo mismo ser
una mujer académica y a ser una mujer obrera, ¿no? Y acceder a un sistema de justicia, las cosas cambian. Entonces, transitamos desde ese punto hacia un transitar donde hay muchas luchas en el camino, concretamente viene de las mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad sexual y de género, los movimientos de los pueblos originarios, para tener cabida los movimientos de los grupos, en el caso de México, afrodescendientes, para ser considerados como sujetos políticos, pero desde su materia corpórea, ¿no? Desde esos reconocimientos donde den cabida. Entonces, la inclusión es ya hablar de este espacio monolítico que crea la democracia liberal, fisurarse, se ha ido, los diferentes movimientos sociales han fisurado esa estructura de hierro que ha tenido para ir teniendo cabida. Es por eso que ahora podemos estar hablando aquí, por eso ahora los institutos electorales hablan de esta inclusión, porque hay una modificación en la idea de decir qué es la inclusión realmente, más allá de una igualdad abstracta, ¿no? Que nos desdibuja de nuestros cuerpos. Sí, doctora, pues ahorita escuchándola, yo recordaba una nota que recién leí de algún trabajo que usted acompañó, en donde dice que el hecho de tener cuerpos diferentes, como bien lo señala, desde nuestra corporalidad, desde que nacemos, nuestro color de piel, de cabello, nuestras características físicas, incluso el medio en el que nacemos, ¿no? Si es un medio, no sé, que rural, urbano, todo eso determina, pues, en cierto modo, cómo vamos a entrar o a estar incluidos o no en el grupo social. Y eso me parece muy interesante porque realmente, pues, va determinando también nuestra vida. En ese sentido, ahorita que comentaba, pues, que estas ideas han ido cambiando, yo quisiera que nos explicara un poco, porque en otros tiempos se hablaba de tolerancia y ahora debemos hablar de inclusión. Yo quisiera que nos aclarara un poquito por qué este cambio y a qué nos referimos cuando hablamos de que este es un cambio de pensamiento. Sí, antes un valor democrático. De hecho, las encuestas que se hacían a nivel nacional, llevadas a cabo por la Secretaría de Gobernación, uno de estos valores y algo que se medía dentro de estas encuestas de cultura política era la tolerancia, ¿no? Y entonces se consideraba un valor democrático. ¿Qué es la tolerancia y cómo se ha venido estudiando? La tolerancia en realidad es una posición asimétrica donde las personas que toleran son aquellas personas que están en condiciones de privilegios, ¿no? Nunca un ejemplo, un recluso y un preso. El recluso no tolera, perdón, un recluso y un celador, ¿no? El recluso no tolera al celador, ¿no? Es el celador quien tolera al recluso. Un rey y un súbdito. El súbdito no tolera al rey, el rey tolera al súbdito. Es decir, y aquí es importante algo que no dije hace rato, ¿cómo se construye la idea de ciudadanía? Aparentemente la idea de ciudadanía está descorporizada, pero vemos que no. El cuerpo tiene un poder muy, muy fuerte, es muy político. Y entonces, hay una idea atrás, como una metaidea del cuerpo, porque la idea de ciudadanía se va a cimentar en los parámetros de un hombre, es un hombre blanco, heterosexual y clase media. Y entonces, estos elementos ya nos tienen una idea de un cuerpo. ¿Cuáles son los cuerpos que van a ejercer la tolerancia? Pues esos cuerpos privilegiados, esos cuerpos que están en la ley, esos cuerpos que aparecen en los anuncios publicitarios, esos cuerpos que aparecen en la televisión, ¿no? Esos cuerpos donde hay tres matrices de dominación muy claras, que es el género, la raza y la clase,
¿no? Entonces, ¿quién es? Ah, pues yo, una mujer de ciudad, tolero a una mujer de una zona rural, ¿no? Yo como una mujer académica, tolero a la mujer analfabeta. Entonces, estas cuestiones de la tolerancia en realidad eran una simetría como yo, ok, accedo a que estén aquí, pero la tolerancia además era, yo acepto, y las encuestas lo decían, ok, yo acepto que en mi salón de clases esté un chico gay, siempre y cuando que no me hable, que no se meta conmigo. O sea, la idea de la tolerancia es, puedo estar ahí, pero que no interfiera y no conviva conmigo. La idea de la inclusión es irruptiva, porque la idea de la inclusión es, nos coloca en una horizontalidad, rompe con la verticalidad que pone la tolerancia y además nos invita a una convivencia. La inclusión es, yo te incorporo y tú me incorporas a tu vida, es decir, hay un acercamiento para, para desde la diversidad construir una igualdad. Es decir, no hay privilegios de nadie desde una simetría que entonces yo acepto al otro, porque es un grupo vulnerable, porque es de la minoría. Todas esas cuestiones que tenemos de asociar a los grupos vulnerabilizados con las minorías. No sé si recuerdan, hace 15 años, hace 10 años todavía, hasta menos, decir que ser mujeres, cuando representamos un poquito más del 50%, nos colocaban en grupos minoritarios, ¿no? ¿Y qué es? ¿Está relacionado con número? No. Está relacionado con condiciones de privilegios y a lo que yo asocio de una estigmatización. Yo reduzco, aunque pueda ser un número bastante amplio, yo reduzco mentalmente, digo, grupos minoritarios, porque además así los neutralizo, además así desde el lenguaje los neutralizo y los minimizo. Entonces es una manera de acotarlos y de mandar una información de decir son grupos minoritarios, son grupos que no tienen poder, cuando en realidad lo que hay son construcciones hegemónicas. Estas corporalidades hegemónicas que se construyen ni siquiera corresponden a la mayoría mexicana, vienen de un mundo europeo, ¿no? Donde se nos impone y en realidad, ¿qué hacemos? Los países latinos que no correspondemos, que no tenemos correspondencia con esa corporalidad real, hacemos un trabajo sobre el cuerpo de manera permanente. Nos sometemos a dieta, nos hacemos liposucciones, nos teñimos el cabello, o bien adaptamos estilos de vida que se aparezcan a esos cuerpos blancos y adaptamos procesos de blanquitud. Entonces, lo que nos hace la exclusión es romper con esas cuestiones ficticias que había implementado la tolerancia y que no puede ser más un valor democrático. Interesantísimo. Yo considero también que la estructura normativa del país infiere mucho en que esa construcción pueda ser realizable. ¿Cuál considera usted que ha sido la respuesta legislativa a esas demandas? La respuesta legislativa también ha sufrido, o sea, la estructura legislativa rompe, cambia la legalidad, ¿no? Promueve leyes, ¿no? Genera, legisla. Y es una de las partes monolíticas de estas configuraciones hegemónicas de cómo se consideraba la democracia. La democracia se ha ido modificando al paso del tiempo y la democracia se legitima a través de la legalidad, ¿no? Como la legalidad es el principio que legitima la democracia, ¿no? Son dos pilares ahí que se corresponden y que se autonombran uno a otro. Y entonces el poder legislativo ha tenido que ser flexible y ha tenido que hacerlo por muchos mecanismos. Uno ha sido, tras los procesos de transición política en el país, una de las figuras que se inauguran en estos procesos que se le llamó antes de la liberalización política, ¿no? Cuando es llevada desde el Estado, estos espacios de apertura, pues son los espacios de las curules que vienen de los plurinominales, ¿no? De las candidaturas plurinominales que llegan y que entonces es un momento donde régimen autoritario empieza a abrirse, empieza a fracturarse. Y ahí empiezan a incorporarse grupos
que antes formaban parte de los movimientos sociales que le demandaban y que le cuestionaban al autoritarismo, o ese autoritarismo muy raro que tuvimos, muy sui generis, ¿no? Porque teníamos elecciones periódicas y teníamos, como aparentábamos, ciertos procedimientos de la democracia, ¿no? Pero desde un partido que se reelegía, ¿no? Todo el tiempo, cada 6 años, durante casi 71 años de manera ininterrumpida. Entonces, lo que ocurre, lo que hay aquí es que se empiezan a abrir esos espacios. Eso en los procesos de liberalización política. Pero después, cuando viene la transición política, pues ya no solamente fueron los congresos locales que tuvieron apertura a otras voces, ¿no? Que representaban estos grupos marginados históricamente, sino también fue el Congreso Nacional, ¿no? El Congreso Federal se abre, pero también existe una dinámica de que esos congresistas, esas congresistas tuvieron que empezar a dialogar con la sociedad, ¿no? Los nuevos tiempos de la consolidación democrática exigen atender a la ciudadanía. Surge como un órgano electoral independiente el entonces Instituto Federal Electoral, ¿no? Y el Instituto Federal Electoral, que surge desde la ciudadanía misma, empieza a tener otros diálogos de otra manera. Y prueba de esto es lo que estamos teniendo ahorita, ¿no? De aquí desde los institutos electorales, ¿no? Estatales, con un canal hablando de estos temas. Y todos estos trabajos que tienen con la ciudadanía empiezan a hacer presión para el poder legislativo. Y obligan al poder legislativo porque la gramática que existe hoy por hoy es que yo tengo que hacer política dialogando con esos grupos. Porque la ciudadanía no deja de hacer acciones colectivas desde los movimientos sociales que ponen en jaque el status quo y cierran calles y cierran los congresos. Y entonces todo eso obliga, es decir, hay un diálogo, cambian las instituciones, cambia la legalidad, pero también hay una cultura cívica de la ciudadanía que obliga, ¿no? a esos cambios. Es de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Y eso ha hecho que entonces se empiecen a generar nuevas iniciativas de ley, ¿no? Se empieza a dar cabida, al grado que estamos hablando de, se ha pasado por varios procesos de representación política hasta hablar de los procesos de representación política sustantiva, donde realmente sean los grupos, si son grupos indígenas, pues estén en los congresos, las mujeres estén allí en los congresos, ¿no? Legislando. Es decir, hay una transformación fundamental en el marco legal, que es quien lo construye, es ese poder legislativo. Y entonces, algunas veces porque ha querido, porque es a las buenas, otras veces a la mala, pero ha tenido que incorporarse a estos cambios, más estos órganos independientes, estos organismos públicos, como son ahora el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales, que invitan a otros diálogos. ¿Qué está pasando en este momento de confinamiento, donde descubrimos que las nuevas plataformas nos permiten hacer eventos a mucho menor costo y que llegamos de una manera nacional e internacional? Estamos traspasando las barreras, al mismo tiempo que no podemos salir de nuestras barreras físicas, de nuestras casas. Es una paradoja, pero sí nuestra voz a través de las plataformas está trascendiendo incluso las fronteras nacionales. Y eso va a generar otras dinámicas y otras presiones para las instituciones y para el poder legislativo. Qué interesante, doctora. Pues ahorita de lo que nos comenta en cuanto a la respuesta que ha tenido la legislación, dice algo muy importante, que se corresponde, ¿no? La democracia se funda en las normas, en el marco jurídico que se da para esto, pero también el marco jurídico deriva de procesos sociales y culturales que van empujando la creación de esta normatividad. Y eso me recuerda, me hace pensar un poco en una declaración que hace unos días escuchaba de una persona
que fue candidata, participó como candidata a un cargo público y esta persona pertenece a la comunidad trans y decía, yo esperaba reacciones, pues no sé, hostiles de la gente y mi sorpresa fue que pues lejos de preguntarme sobre mi orientación, me preguntaban sobre mis propuestas, mi plan de trabajo. Entonces, eso creo yo que quiere decir que va habiendo una evolución en la sociedad y creo que en parte mucho de esto tiene que ver con la educación de las personas, ¿no? De educarnos en inclusión, en el respeto, en no hacer evidentes o notar las diferencias, porque como bien lo decía, todos somos diferentes, nadie es igual o idéntico a otra persona. En esa dinámica yo quisiera preguntarle desde su experiencia, ¿cuál ha sido la respuesta del ciudadano? ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad a toda esta dinámica de inclusión que usted ha visto desde su experiencia? Ha sido una respuesta que yo la voy a llamar como chipotuda, es decir, con relieves, a veces llana, a veces es dependiendo, y aquí quisiera como decir algo que también me faltó en la respuesta anterior y que tiene que ver mucho con la pregunta que hace la consejera Carla, y tiene que ver con, hay otra cosa que está abrazando los cambios, y es la gramática de los derechos humanos. La gramática de los derechos humanos, a la vez que es eso, ¿no? Una narrativa de verdad que se coloca como una verdad inapelable, como un discurso, dice Nora Rabovnikov, es un discurso libre de ideologías al que cualquier grupo puede recurrir y lo mismo lo puede hacer alguien que está a favor de la interrupción del embarazo, alguien que es pro vida y recurre a los derechos humanos para, ¿no?, defender su bandera de lucha. Lo mismo puede ser eso, pero también es una gramática que ha generado una instrumentalidad, ¿no? Hay instrumentos, pero de un orden supranacional. Y entonces, hoy en día hay autores que hablan que esa gramática, que la gramática de los derechos humanos es el nuevo régimen político que ha superado. Los derechos humanos llegaron a apuntalar a la democracia, que la democracia vemos que va avanzando, pero va avanzando y siempre tenemos problemas, ¿no? Y la democracia no alcanza, ¿no? La democracia va dando unas zancadas tremendas, pero los problemas la van rebasando. Y entonces ya tenemos representación sustantiva, sí, pero está la violencia política, sí, pero no votan las personas trans, sí, pero, o sea, hay un montón de cosas que están ahí que la democracia trata y que vino a ayudarle a que esas zancadas tuvieran ya como los saltos de garrocha, ¿no? Esa garrocha que vemos en las competencias, y va a ser los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos es un marco legal supranacional que ¿qué hace? Que se convierte además en un indicador de las democracias. Entonces, todos aquellos estados-nación que se consideren democráticos tienen que defender los derechos humanos. Entonces los derechos humanos se convierten en una obligatoriedad para las democracias. Eso ha ayudado mucho en términos de una transformación de la sociedad, pero una transformación que viene desde la parte formal, desde la parte de las instituciones. Los derechos humanos han hecho posible el litigio estratégico a causa de estos derechos, ¿no? Ha facilitado que todos los grupos marginados históricamente o los grupos que han sido vulnerabilizados a partir de la propia procesos de la globalización, y me refiero a estos grupos como los ecologistas, ¿no? Recurren entonces a los derechos humanos desde el litigio estratégico. Y los altos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte Internacional, ¿no?, de Justicia, como muchas de estas instituciones obligan entonces a los estados-nación, y aquí concretamente tienen diálogos con los tribunales y las Supremas Cortes para transformar.
Entonces vemos que hay una transformación de la legalidad, pero la sociedad, cuando revisamos cuestiones, pienso en las cuestiones por el ejemplo que decía consejera de esta candidata mujer trans, ¿no? Si era mujer trans, ¿verdad? Candidata. Entonces, ¿qué hay aquí? Cuando vemos los datos a niveles de crímenes de odio, vemos que estos siguen altísimos, ¿no? Acabamos la semana pasada, encontraron a una médica, mujer trans, que además estaba atendiendo enfermos y enfermas de COVID, fue asesinada. Fue un crimen de odio, ¿no? Vemos también que no hay una fiscalía especializada para estos tipos de crímenes, ¿no? Seguimos viendo, desgraciadamente, en los medios de comunicación que cubren estas notas diciendo asesinaron a un hombre vestido de mujer, ¿no? Vemos, por eso digo que es un poco chipotudo, porque el tiempo que tenemos estos espacios donde las instituciones abren a hablar de estos temas, donde las universidades estamos hablando de estos temas, donde ciertos espacios, se construyen espacios de avanzada, pero otros espacios de la vida cotidiana son altamente violentos y discriminatorios, ¿no? Entonces, es como todo proceso, como ha sido la transición hacia la democracia, como son todas las transiciones, no vamos de manera pareja, no todo el país. Si pensamos un poco en los derechos a las personas de la diversidad sexual y de género, también vamos a pensar que derechos nacionales tenemos 3, que el reconocimiento de derechos de estas personas se ha dado a nivel local. Y son ciertas zonas que son friendly, como el que lleva la batuta a la Ciudad de México. Pero toda la Ciudad de México es una zona friendly para la diversidad sexual y género, no, no lo es, ¿no? No lo es. Son ciertos espacios, en ciertas condiciones, y sigue siendo violentada. Entonces, todavía las prácticas cotidianas de las familias, estamos viviendo muchos casos de ahora con el confinamiento y que nuestras y nuestros estudiantes no pueden salir de sus casas y que viven y habitan desde la diversidad sexual y de género, están siendo violentadas y violentados por sus propios padres, por sus propias madres, por sus hermanos, hermanas, abuelos, están siendo violentadas y violentados porque no cumplen con esos requisitos. Y aquí es algo muy importante. Y con lo que quiero cerrar esto, ¿a qué se debe esto? Mientras la legalidad cambia, la familia ha construido una idea del amor. La idea del amor es política y tiene términos y condiciones. Y para que yo ame a mi hija o mi hijo, tiene que pasar por la heterosexual, tiene que comprobarme que es heterosexual y es cisgénero. Y el amor está muy cool. Una familia le puede perdonar a un hijo tener problemas de drogadicción y alcoholismo, pero no le va a perdonar que sea una persona trans o una persona gay, lesbiana, bisexual. Así es, interesantísimo. Yo siempre he creído que los derechos humanos no se negocian, ¿no? Se exigen y se tienen que hacer valer. Los organismos internacionales, los juzgados, pues están obligados a cumplir y a resguardar ese derecho. A veces los estados no cuentan con las condiciones para la garantía de los mismos, pero se tiene que buscar la solución para que se puedan ejercer en plenitud. ¿Cómo podríamos incidir en la ciudadanía para favorecer a esa nueva realidad de una ciudadanía incluyente? Yo creo que lo principal es que tenemos que empezar a hablar que somos personas con cuerpos, que habitamos una corporalidad y si decimos, y educar a las personas en todos los niveles, porque a veces apostamos solamente a educar así a nuestras infancias, pero de aquí a que crezcan, y luego qué hacemos con toda la cantidad de personas adultas, ¿no? Que siguen reproduciendo esas violencias y que esas infancias no les dejan ser, ¿no? Es un acompañamiento de un crecimiento donde tenemos que entender que no solamente somos diferentes en nacionalidad, ¿no? Que también somos diferentes en religión, pero que también somos diferentes en color de piel. Y que nos guste o no nos guste, más del 90% de los mexicanos y de las mexicanas tenemos diferentes tonos de piel morena, ¿no?
Porque a veces diferenciamos, este es moreno, es blanco, no, ¿no? Y que eso, y que obedece a una historiosidad corporal, que una parte de nosotros, nuestros ancestros, son indígenas, ¿no? O son, o son africanos, y que este es nuestro tono de piel. Y eso no nos coloca en una situación de ventaja o de desventaja. Que en las escuelas, yo decirle a mi hija, a mi hijo, puede ir un niño que no tenga una mano, y eso no lo coloca en una situación de ventaja o de desventaja, ¿no? Yo uso lentes, mientras alguien que no tienes aprender, ¿qué hay? Hay una idea, y esto lo veo mucho porque además lo tienen mucho los discursos de las y los políticos. Las y los políticos tienden a hablarle a una ciudadanía joven, sana, ¿no? Vigorosa, que estudia, o sea, se construye un imaginario de una ciudadanía con una corporalidad funcional, con una heterosexualidad, con una condición mestiza, con una condición de estudios. Es decir, no, no hay discursos institucionales, políticos, educativos, de políticas públicas, donde nos den cabida todas las corporalidades. Y entonces, ¿qué vemos en la televisión? Pues vemos ahorita, ¿no? Que es mucho la familia, que venimos del Día de la Madre y el Día del Padre, pues es el papá joven, rubio, de ojos azules, que está festejando con sus hijos, niña y niño, güeritos, bonitos, en una sala bien bonita, ¿no? De una familia. O sea, eso es lo que nos refleja. ¿Qué pasa? Cuando todo el tiempo hay una proyección así, entonces, cuando vemos que hay un montón, se nos olvida que este confinamiento lo están viviendo familias. Pienso tan solo en la Ciudad de México, en departamentos de 45 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, que vive el papá, la mamá, los dos hijos si les va bien, la abuela o el abuelo y la abuela, que están confinados y que esa es nuestra realidad. Cuando yo veo proyectado eso en la televisión, yo aspiro a eso y reniego, porque ¿qué pasa además? No solamente vivo discriminación, sino yo también la ejerzo. Aún siendo una persona, una corporalidad discriminada, también discrimino, porque reniego de lo que soy, porque los mensajes que hay allá afuera, y quitémonos que solamente de la publicidad, la institución nos habla, sí. Pienso en el 2018 con un grupo de estudiantes, yo tenía un programa de radio, hicimos ¿cómo viven los jóvenes precarizados el proceso electoral? ¿Cómo lo viven? Lo vivieron de manera desdibujada. Ellos no existen porque el político, la política que se candidateaba a cualquier cargo de representación popular, en realidad le estaba hablando a un casi 5% de la población joven. Y es por el INEGI. ¿Quién es ese 5%? Ellos le hablaban a un estudiante, a un joven era universitario, que estaba sano, que estaba soltero, que no tenía hijos, con una corporalidad funcional perfecta. Cuando entrevistamos a un chico que vendía papas en una plaza de aquí de Guanajuato, y entre las preguntas nos dijo que era papá, tenía 24 años, era papá de una niñita de 4 años. Entonces, y cuando le preguntamos, ¿cuáles son para ti las problemáticas que tú vives como un hombre joven? Dijo, él no estudiaba, ¿no? Se dedicaba al comercio informal. Dijo, las problemáticas que vive, ¿tú qué problemáticas vives como hombre joven? Las problemáticas que vive el hombre joven es que a los estudiantes los asaltan en los callejones. Esa respuesta me hizo quedarme helada y me dio mucha tristeza, porque él no se consideraba una persona joven. No se consideraba una persona joven porque no estudiaba, porque era papá, ¿no? Porque no cumplía aquello con el discurso de las y los candidatos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a entender que las juventudes, que las infancias, que las personas se viven de diferente manera, ¿no? Que nuestras personas adultas mayores, apenas veía hace 2 días fotos, imágenes de personas adultas mayores con la nariz rota, con ojos morados, que están viviendo golpes en este confinamiento.
Entonces, no es esa familia amorosa, o sea, que nos hablan que las personas adultas mayores son abrazadas. Hay que repensarnos. Somos una sociedad altamente conservadora. Y en la medida que no aceptemos como sociedad mexicana que somos conservadores, vamos a seguir reproduciendo. Defendemos los derechos humanos siempre que, ay, vamos a defender los derechos humanos que sean de las personas indígenas. Pero si esa persona indígena es una mujer lesbiana, ahí ya no nos gusta. Si esa persona indígena es evangélica, tampoco ya no nos gusta, ¿no? Entonces también los derechos humanos los defendemos de todo aquello que no nos desequilibre nuestra certeza de vida y lo que nos ha dicho que es lo correcto, que es lo natural, que es lo biológico. Sí, perdón, pero es que es muy interesante. Tenemos que romper con ese estereotipo de nosotros mismos, ¿no? Y también aceptar que en realidad todos somos distintos, todos somos diferentes. Ese es el valor, el derecho de ser todos diferentes, pero siempre queremos construir un grupo o pertenecer a él y lamentablemente discriminando de manera negativa a los que no pertenecen a ese grupo y a veces haciéndoles daño por cuestiones que ni siquiera dependen de ellos. Muchísimas gracias, compañera. Sí, de verdad es que es increíble cómo todavía tenemos un montón de estereotipos aprendidos, ¿no? Que nos hacen encasillar y encasillarnos en ellos y entonces desconocer las diversidades, como bien dices, de los cuerpos. Incluso yo iría todavía más allá, aquellas corporalidades en donde las diferencias no se ven, ¿no? Aquellas diferencias internas, porque bueno, pues a lo mejor alguien que tiene, no sé, como bien decías, ¿no? Que le falta una mano, bueno, pues es visible, pero hay también quienes tienen diferencias que no son tan visibles, ¿no? Y que también son discriminados y son excluidos y no son incluidos, por ejemplo, en el sistema educativo. Entonces, me parece muy interesante esto que nos comentas. Y también creo y coincido con ustedes en que pues este discurso, esta narrativa de derechos humanos, pues ha venido a darnos un núcleo, ¿no? Un núcleo que está fuera de discusión y que por lo menos garantiza un centro de, o un coto de dignidad humana que nos puede permitir, ¿no? Como bien dices, desde cualquier postura ideológica o política, defender este núcleo y decir esto, pues esto se tiene que respetar, ¿no? O se tiene que, pero yo creo que más allá de que, bueno, tenemos que tener las instituciones y tener pues los medios para que estos derechos sean garantizados, yo creo que el gran reto y en lo que pues nos hemos estado afanando y creo que es el camino es en cómo nos educamos desde adultos, desde jóvenes, desde niños, para no seguir reproduciendo estos patrones que tanto daño nos han hecho hasta el día de hoy. Entonces, ahí iría mi pregunta en ese sentido. Gracias. Sí, lo que dice consejera es como elemental. Todos, todas, en cualquier edad tenemos que reaprender, ¿no? A veces que decimos, ¿no? Es que es una cuestión de educación. Y cuando pensamos en educación, ¿qué van a la escuela? Ah, pues las infancias y las personas jóvenes, ¿no? Entonces es como si las personas adultas ya no tuviéramos que reaprender nada. Y para las personas adultas nuestro camino es más difícil, porque tenemos que reaprender, ¿no? Algo que en sociología llamamos deconstruirnos. Y ese deconstruir es identificar, por ejemplo, que hay mucho, ¿en qué se están basadas las discriminaciones? Todas las discriminaciones están basadas bajo la falsa creencia de los discursos biologicistas y naturales. Si hay algo a lo que Erika le tiene miedo es a la palabra normal y natural. Esas palabras a mí me dan miedo porque son el principio, el anclaje de toda discriminación. Es que no es normal quién, para quién, desde dónde, ¿no? Yo siempre cuestiono eso, es que eso es muy natural, ¿quién lo dice? ¿No? Natural el agua, las montañas, las lluvias, los terremotos, ¿no?
porque todo lo demás es un constructo social que obedece a un sistema de creencias de un tiempo y de un espacio, ¿no? Y pensemos cómo se ha ido reconfigurando la idea de ser hombre, la idea de ser mujer, la idea de los derechos. Cuando antes era natural que las personas negras no podían orinar en las personas blancas, ahora es un crimen y ahora puede ser condenado. Y estos procesos se van, ¿no? Se van transformando. ¿Y por qué se van transformando? Porque los grupos que viven esas violencias ejercen acciones colectivas disruptivas que cuestionan e interpelan a esas autoridades hegemónicas, que es una institucionalidad. ¿Cómo son? Si hablamos, ¿cómo se crea una institución cuando hablamos de estas prácticas institucionales? No es que es un edificio que de pronto se pone tacones y peluca y camina el edificio y dice las cosas así son. ¿Cuáles son? ¿Cuáles, cuando hablamos de instituciones desde la sociología? Pues son las prácticas cotidianas, lo que hacemos en el día a día, ¿no? En el que hacemos es que no te juntes con ese niño porque ese niño es pobre y tiene piojos y te va a contagiar, ¿no? Y ahí está la persona adulta inculcándole, y pues cuando digo, viene la deconstrucción de nosotras, viene, alguna vez supe, ¿no? De la historia de un niño que en un kinder, la mamá de otro compañerito se acercó con la mamá de este niño y le dijo, por favor, que Pedrito no se junte con Juanito, yo le recomiendo eso porque el tío de Juanito es gay, ¿no? Entonces se fijan todo lo que hay en la mente. No es, hay otra cosa que a mí me da mucho miedo cuando ahora todo lo quieren resolver, es que es una cuestión de valores. No, a mí me da miedo porque los valores son conservadores, ¿no? ¿Dónde está ese anclaje? Es una cuestión de apertura y de entendernos que, además de la diversidad corporal, que todos los cuerpos, pequeñitos, grandes, medianos, ¿no? Jóvenes, adultos, ancianos, tienen una voz, tienen una autonomía y su voz vale y tiene que ser escuchada. ¿Cómo podemos hacer esto? Que nos aceptemos. A lo mejor estoy gordita con estrías, tengo celulitis, este es mi cuerpo, pero como hay una apelación de la belleza y toda esa idea y todos esos traumas que tenemos los cuerpos de las mujeres acerca del ser mujer, pues obedece a que de por sí ya estamos denostadas en un sistema que estamos, entonces siempre es agradar esa belleza, ¿para quién? Porque además siempre nos piensan en heterosexual para los hombres, ¿no? Entonces tenemos que obedecer todos estos cuestionamientos que es donde son los adultos que tenemos que reaprender y reaprendernos empezando por nuestra propia casa, que es nuestro propio cuerpo, renegando de ser el cuerpo que habitamos, ¿no? Porque en la medida que yo no me acepte la experiencia en mi cuerpo, la experiencia allá afuera va a estar peor, porque todas las personas experimentamos el mundo de la vida a partir de nuestros cuerpos. Nos guste o no, experimentamos. No es lo mismo. No solamente vivimos la vida diferente un hombre y una mujer. Una mujer obrera vive la vida diferente a una mujer académica, a una mujer empresaria, ¿no? A una mujer política. Entonces tenemos que empezar a entender esa interseccionalidad que no solamente es en términos binarios hombres y mujeres, que también va en términos entre los propios. No es lo mismo, todos los hombres tienen los mismos privilegios, ¿no? No es lo mismo un hombre que se dedica a la albañilería a un hombre que sea un empresario, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a deconstruir también esa idea binaria, esos pensamientos entre lo bueno y lo malo, negro o blanco, ¿no? Tenemos que empezar a entender otros matices y otras tonalidades. Muy bien. Pues hablando de acciones para solucionar este tipo de problemas que presentamos en la sociedad, yo creo que en el tema electoral se ha avanzado, aún falta mucho, pero por ejemplo con el protocolo trans, con algunos otros tipos de protocolo que ha sacado el Instituto Nacional Electoral, se avanza para generar esta inercia, para cambiar la perspectiva de la ciudadanía y para que nos podamos mejorar como sociedad. Y el Instituto Electoral de Guanajuato tuvo un excelente proyecto, el cual usted, doctora, es coautora de los libros Construyendo Ciudadanías Diversas e Incluyentes desde la Infancia, Juventudes y Adolescencias. Nos gustaría que nos platicara un poquito de ese proyecto y cuál es el objetivo de esos cuadernillos.
Sí, muchas gracias. Pues en esta idea, el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, concretamente la consejera Indira Rodríguez, impulsó un proyecto donde quería que se hablara de ciudadanía, pero desde una ciudadanía de la inclusión, desde una ciudadanía que se tocara el tema de la perspectiva de género, pero también que se tocara el tema de la diversidad sexual y de género, pero que también pudieran estar incorporadas las infancias. Entonces había muchas ideas que tenía que abrazar este proyecto. Y así surge estos cuadernillos de Construyendo Ciudadanía Diversa e Incluyente, donde una de las prioridades que nos propusimos las autoras colaboran, y otras de las autoras que están en este proyecto es Rebeca Garza y Jessica Marjan Durán Franco, y que además están construidos desde la diversidad. Jessica y Rebeca son dos mujeres trans, ¿no? Con un trabajo de activismo fuerte, pero también dentro de las instituciones. Jessica también haciendo litigio estratégico y en defensa de las mujeres trans, bueno, hombres y mujeres trans. Y entonces surge esta idea de decir, vamos a construir unos cuadernillos rompiendo los guetos narrativos, no colocando a decir, bueno, entonces nosotros hablamos de estas corporalidades, de juventudes, de infancias y de adolescencias, de las personas de la diversidad sexual y de género. ¿Y qué otras más hablen? Y entre comillas, de los normales, ¿no? De estas poblaciones, de estos grupos etarios normales, no. Vamos a colocar en estas narrativas todos los grupos que así como conviven en la vida cotidiana, ¿no? Así como estamos en el mundo real, donde estamos inmersos todos, hay que construir narrativas también de inclusión, no para grupos específicos que sean, que estén como separados, excluidos, donde nos interesaba colocar la diversidad corporal, donde nos interesaba hablar de esa diversidad desde la dignidad, desde los derechos humanos, pero construimos un diálogo con los derechos humanos donde estas poblaciones, donde les decimos a estos grupos etarios a quienes les hablamos, los derechos humanos no llega el Estado y nos los otorga. Los derechos humanos los gestionamos, los defendemos y los peleamos desde la propia ciudadanía, ¿no? También desde la sociedad hay esa interpelación por esos derechos humanos y un interés por construir autonomía. Autonomía en 3 niveles. Una autonomía corporal, donde yo decido, este es mi cuerpo, nadie lo toca, ¿no? Una autoridad, una autonomía económica, y pensando mucho, como muchas de las mujeres viven violencia, o mucho de las personas de la diversidad sexual y de género viven vidas precarias por no tener esa autonomía económica, la vitalidad. La autonomía económica garantiza el resto de mis autonomías, y la autonomía de la toma de decisiones, ¿no? De tener una voz y de colocar una voz. Entonces, estos son como las temáticas, aquí lo digo como muy elaborado, muy abstracto, pero que en realidad hubo un acompañamiento de pedagogos, de comunicólogos y de diseñadores y de arte creativo, que este discurso, ¿no?, teórico, abstracto, lo tradujeron ellos en un lenguaje para estos 3 grupos etarios, y construir conceptos accesibles que después también se desarrollan en historias, ¿no? En pequeñas historias que son a nivel de cómic, con preguntas reflexivas. Los cuadernillos no tienen la intención de la voz de estas mujeres adultas, aunque una sea más joven y las otras 2 más maduras, sino, pero una autoridad, ¿no? De personas adultas diciéndole qué hacer, sino más bien lanzamos preguntas después de una situación que puede desencadenar como una escena de discriminación por cuestión económica. Preguntamos, ¿tú qué hubieras hecho? ¿O tú cómo te sientes cuando has sido una persona discriminada? ¿O cómo te has sentido cuando has discriminado? O sea, lanzamos preguntas donde no hay una voz de una autoridad que le dice, tienes que hacer esto, ¿no? Sino son unos cuadernillos que están construidos desde una narrativa muy horizontal,
donde hay un acompañamiento de decir, donde reflexivo, donde también hay frases reflexivas en torno a estas temáticas, pero estas frases reflexivas son puestas y colocadas por corporalidades diversas del mundo, ¿no? No desde esas corporalidades hegemónicas, ¿no? Sino esas diversas. Y esa es en realidad la propuesta de estos 3 cuadernillos. Pues muy interesante el proyecto y como bien decías, estos cuadernillos van dirigidos a 3 grupos etarios, ¿no? Las infancias, las adolescencias y las juventudes, y así en plural porque son diferentes y son variadas, no es una sola juventud ni una sola infancia. A mí, bueno, empiezo a enfilarme hacia el final del programa para dejar el espacio a mi compañero y a la doctora. Pues me ha encantado este proyecto porque, como bien dice, es un proyecto que nos hace reflexionar, más que darnos una conceptualización ya aceptada por alguien, nos hace reflexionar sobre nuestras propias creencias y nuestros propios conceptos de vida, ¿no? Y a mí me gustaría dejar aquí una reflexión de las que vienen en estos cuadernillos que me hizo mucho pensar y sobre todo por los contextos que vivimos actualmente, ¿no? Que dice que todos somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia. Mira, se me puso chinita la piel, muy bonita reflexión, y pues aquí le cedería la voz a mi compañero para que nos invite a la doctora a dar una última reflexión, y ya también se está incorporando Cata para que despidamos el programa. Y gracias, Erika. Adelante, Juan César. Muchísimas gracias. Pues yo la verdad estoy muy contento. Me ha servido mucho esta conversación, este diálogo. Y pues, doctora, no sé si guste opinar algo más antes de concluir esta barra de opinión. Pues agradecerles el espacio, ha sido un espacio muy agradable, muy nutritivo, y bueno, estar aquí con este canal de Renaceri, pues me da mucho gusto, y también invitarles a que revisen estos cuadernillos. Creo que parte de lo que hablábamos, de cómo reaprender las personas adultas, cómo reflexionar, podemos ver, está colgado los links en la página del Instituto Electoral de Guanajuato, creo que también ya lo pusieron, ¿verdad? En Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila, de Aguascalientes. Entonces pueden consultar estos cuadernillos y creo que es un viaje que podemos hacer en conjunto las personas adultas, acompañando esa lectura con adolescencias, infancias y juventudes, ¿no? Sería todo, y agradecerles. Un placer. No, hombre, un honor. Presidenta, bienvenida. Gracias, muchas gracias al consejero Juan César, a la consejera Carla por hoy ser los conductores, pero sobre todo muchas gracias, doctora Erika, por acompañarnos. Era muy importante que usted estuviera con nosotros, que pudiese mostrarnos no solamente su pensamiento, su conocimiento y experiencia en estas temáticas, sino esos maravillosos cuadernillos que hoy tenemos la oportunidad de tener acceso a ellos gracias al trabajo, la concordancia que tuvieron con el OPLE de Guanajuato. Les reitero mi agradecimiento a nombre de todas y todos los casi 100 consejeros que integramos Renaceri. Ojalá tenga la oportunidad más adelante de tener trabajos con usted, de tener algún foro o pues algún evento en donde podamos seguir con estas temáticas. Además, pues esta barra en el marco del mes de junio, Orgullo Gay, creo que era importante, muy importante para nosotras y nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y estar con nosotros. Y no quiero despedirme sin platicarles felicitar al querido consejero Juan César, que hoy es su cumpleaños, que nos otorgó minutos de su tiempo para acompañarnos en esta barra de opinión Renaceri y celebrar con nosotros. Un abrazo, Juan César, hasta tu tierra, hasta Quintana Roo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
por estar No, con no. nosotros en el día de tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Y ojalá, en cuanto pase esta situación de contingencia, pues podamos celebrar, y qué mejor que por estas tierras del bello estado de Quintana Roo. Que así sea. Muchas Que así felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. No le vamos a preguntar cuántos. Hasta mañana. Okay. Muchas gracias y un abrazo desde Chihuahua. Muchas gracias, muchas Gracias. felicidades. Nos vemos, Cata. Gracias por acompañarnos. Gracias, Erika. Gracias, Juan César. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias a ustedes. Un honor, doctora, y no se pierdan la siguiente barra de opinión el próximo miércoles a las 7 de la noche. Los esperamos el próximo miércoles.